buenas tardes. Mariano. Eduardo, gracias por recibirnos. Les presento a Mariano Gilmore. Mariano Gilmore es de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Con motivo de los 30 años queremos presentar a ustedes un pequeño obsequio, si se puede llamar. No diría tan pequeño, no tan pequeño, un gran buen obsequio, tamaño, digamos, que se vincula con la historia del arte en la Argentina en los años 60 y el hito que significó o que significaron los diversos sucesos y eventos luego para el transcurrir y el devenir del arte argentino de los últimos tiempos, en particular a partir del año 90, año de fundación de nuestra firma, pasando por la primera década, por la segunda, hasta llegar al 2020, que es este año. Y justo coincide con estos 30 años del estudio que queremos de alguna manera celebrar. Exactamente. Y qué mejor a través del arte, ¿no? Exactamente. Qué cosa mejor que a través del arte. Pero en definitiva, bueno, a ver, nosotros vamos a entrar de lleno en los años 60 con un excelente material que preparó la asociación, y me parece que lo que es fundamental es que vos brevemente no sé si brevemente se puede hacer, pero que sea lo más conciso en cuanto a la relevancia que tuvieron los años 60 en la cultura, no solamente en la pintura, en la escultura, en todo lo que se vincula con el arte, la música, la literatura, y cómo eso repercutió luego en el devenir del tiempo, y bueno, y los hitos que se fueron arrastrando desde el año 90 en adelante y que nos han acompañado y nos acompañan y quizás nos sigan acompañando. Sin duda, creo que la imagen que se me viene a la cabeza es la germinar, ¿no? Creo que los 60 son una cápsula de información que aparece por un montón de factores que sí nos tendríamos que pasar una hora hablando, pero que específicamente lo que hace es generar semillas que a partir de la década del 90 van a empezar a explotar. Pero los 60 son el puntapié inicial. En los 60 aparece la pintura como una explosión a través de Luis Felipe Noé, esos artistas de la nueva figuración que nos muestran cómo pintar distinto, no pintar esa pintura clásica. Sí. Nos permite también acercarnos al arte del cuerpo. Marta Minujín, La Menezunda, 1965, el momento que explota el pop, no solamente en Argentina, en todo el país. Y también empieza a suceder algo que es cuando se borran los límites de las distintas disciplinas. No es pintura, no es música, es todo junto. Se empieza a conectar todo, ¿no? Se conecta todo. Se rompe lo clásico de pensar que la pintura, primero que la pintura, digamos, siempre fue por excelencia, junto con la escultura, los medios más clásicos, ¿no? Las bellas artes. Y ahí rompe, por ejemplo, con la obra de Luis Felipe Noé, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, rompe y extrae la imagen del cuadro, o sea, continúa la obra fuera del límite del cuadro. Es expansiva, es como que de acá nos vamos, y ahí es donde empieza a suceder el gran quiebre. Pero creo que lo más importante que vamos a ver en la clase que van a disfrutar, pero también en esta charla que vamos a tener, cómo de los 60 surge una idea, surge una propuesta, pero en realidad la clave es cómo de alguna manera podemos llegar al hoy gracias a los 60. Entonces, cuando estábamos hablando con Eduardo, preparando esta charla, y cuando surgió la idea de la clase, como ratón de biblioteca que soy, no pude dejar de investigar algunas cosas, y me parece que hay algo que es central en los 60 que va a devenir en los 90, que son las figuras de 4 artistas. Creo que vamos a hablar de Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Roberto Jacobi, yo creo que es, y algunos artistas que quizás no son tan conocidos al gran público, pero que realmente son los que a través de su obra explotaron todo, como Eduardo Costa, como Edgardo Jiménez, justamente esta figura de artistas. León Ferrari incluso explotó también la idea de la caligrafía como una obra de arte. Maravilloso. Algo que no se pensaba que era una obra de arte. No, y que estaba incluso relegado a algo completamente de diseño gráfico. Claro. Entonces creo que los 60 ponen la piedra fundacional. Los 70 son atravesados, como ya sabemos, por momentos muy difíciles en el país. Y en los 80... Y en Latinoamérica y en el mundo. Y en el mundo, básicamente. Y en los 80 empieza a aparecer de vuelta un germen a través justamente de muchos artistas de los 60. Pablo Suárez había sido hecho asistente de Marta Minujín, Roberto Jacobi, otro gran artista. Luis Felipe Noé vuelve a pintar, que había estado casi 15 años sin pintar. Entonces empezamos a ver cómo se acercan los 90, se acerca el nacimiento justamente del estudio,
Y el arte argentino empieza a florecer. Y así empezamos a florecer nosotros también. ¿Viste qué ironía? Justamente. Entonces, a partir de 1990, irónicamente se da la fecha redonda, podemos empezar a ver cómo empieza a abrirse el campo. Y estos indicios que se plantearon en los 60, que explotaron y después por un montón de factores se fueron muteando, Sí. en los 90 empiezan a explotar. Entonces empezamos a ver quizás hitos muy marcados. La década de los 90 empieza con un momento clave. En el Bellas Artes tenemos la retrospectiva de Seguí, un gran artista argentino que había ido a vivir a Francia y que nos empieza a mostrar cómo justamente se puede hacer una obra mainstream, o sea, una obra muy linda de ver, pero con mucho contenido y que a la vez nos permite también llegar a un gran público. Yo me acuerdo ser chico, ir a esa exhibición y que había cola. Y la miraba a mi vieja y le digo, ¿para entrar a un museo hay cola? Sí, porque justamente Seguí estaba en el oído de mucha gente desde los 60. Avanzamos un poquito la década, empieza a trabajar esta figura de el arte argentino en el exterior, el arte argentino acá adentro, y empezamos a ver artistas que justamente de los 60 empiezan a aterrizar cada vez más en los 90. Marta Minujín se vuelve la figura pop por antonomasia que conocemos, y empezamos a ver también cómo otros artistas como Luis Felipe Noé se empiezan a acercar cada vez más al gran público a través de una pintura no simple, sino más compleja. Pero la gente reconoce la obra de Noé. Tal es así que hace 2 años en el Bellas Artes también tuvimos la retrospectiva de Noé. Bueno, y justamente, ¿no? Pensando en estos límites que se borran, en estos quiebres que hay en los 90, ¿qué pasa cuando empezamos a ver una revista de arte que no tiene imagen? Increíble. Bueno, esa es la idea de un artista, Roberto Jacobi, un curador, Rafael Cipollini, y un juez, un abogado como usted. Sí, Gustavo Brusone. Y te traje esto, mirá. Qué bien. Ramona. La Ramona. Extraordinaria. Ramona, una revista que hablaba de arte sin imágenes. Ramona, como vos decís, si uno mira esta revista, habla de arte y no tiene ninguna imagen. Entonces, no hay imágenes, es solamente para la lectura, digamos. Es ¿no? casi pensando, si hiciésemos una analogía, es como si los abogados no tuviesen las leyes. Exactamente. Que es lo que te ancla, tu referencia. Entonces, creo que acá empezamos a ver hitos que no solamente son momentos, sino también son objetos, son ideas. Entonces me parece que empezar a alejarnos del inicio de los 90 nos va a permitir también ver cómo los límites, cómo en los 60 se van borrando. Y otro momento también importante es los revivals, de alguna manera. En 2015 sucedió algo muy interesante en el Museo de Arte Moderno. Se decidió rehacer la Menezunda. Algo que era un desafío porque no había planos casi. Había una grabación de Marta en muy mala calidad. Y lo único que teníamos, digo teníamos porque tuve la suerte de estar en ese momento en el Museo de Arte Moderno, era la cabeza de Marta y sus recuerdos. Y esto también, te traje otra joya, que ¿Qué? pocas veces se vio. Este es el plano con el que trabajamos en el museo, Mirá, escrito por Marta. Está un poquito baqueteado porque ya tiene más de 5 años. qué bárbaro, te lo compro. Qué increíble. Ese fue el primer... Este es el plano de la obra Menezunda. En 2015 Que estaría bueno que les cuentes qué es la obra Menezunda, igual la van a ver después. la van a ver justamente en... Pero la Menezunda podemos decir que es una obra de arte total. Es un gran espacio. Porque uno se introduce en la obra. Exactamente. Uno El vive la obra, cuerpo pero desde adentro. Desde adentro. Entonces ahí Increíble. justamente volvemos a estas ideas de cómo los límites se borran. Era una obra en donde me acuerdo que los chicos de montaje estaban más preocupados en que en un momento la obra tenía que tener olor a frito. Entonces literalmente hablaron con uno de los restaurantes de la zona para que semanalmente les pasara los bidones de fritura de las milanesas y cambiaban el piso que tenía como un plástico que le agarraba el olor. Entonces una obra de arte que lo importante es la experiencia, el olor, lo táctil. Eso es un hito. Entonces empezamos a pensar como los hitos no solamente son una exhibición, un libro, una experiencia. Algo que a partir del año 90 fue generando la manera en que hoy en día, en el 2020, contamos la historia del arte argentino. Porque la Menezunda, la gran mayoría de la gente, la vio en el 2015. En el 65 la vieron pocas personas, de hecho la tuvieron que cancelar en un momento por cuestiones policiales. Entonces empezamos a ver cómo estos hitos realmente se anclaron en los últimos 30 años. Incluso le permitieron a muchísima gente acercarse al arte a través de justamente la experiencia. Creo, y puedo equivocarme, pero que el germen de los 60 es un germen muy contestatario, muy Sí. político, que viene a romper
esos límites tradicionales del arte, y que un aspecto muy importante también es la popularización del arte, Tal cual. y que ese arte también sea comprendido por todos y que no tenga fronteras. Y de ahí te traje otra cosa. Mira. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra Yo sorpresa? sigo sacando joyas. Este libro es una joyita que me regaló Rafa Cipollini, justamente hablando de un amigo. 1967 se edita, esta es edición original. Y es donde se sientan las bases de lo que es el happening en el país. Y no lo escriben teóricos. Mira, ¿quiénes lo escriben? Marta Minujín, Roberto Jacobi. Happening. Y volvemos a hablar de los mismos. Marta Minujín, Roberto Jacobi, Eduardo Costa. Justamente. Entre otros, ¿no? Bueno, Eduardo Costa, por ejemplo, mentor de artistas como Nicolás Mastracchio. Artistas que hoy en día están haciendo cosas interesantísimas. Pero justamente, un libro que nos permite, en tiempo y forma, 1967, ver qué se hacía en el momento. Y un dato que no es menor, lo edita Jorge Álvarez. Jorge Álvarez editaba también bandas como Almendra, Manal, Morris. Entonces, fíjate cómo ahí realmente desde donde se edita se borraban los límites. Totalmente. La verdad es que lo interesante y el paralelo que uno puede trazar también con el arte argentino de los últimos 30 años, un poco también se ve en esos vaivenes, en esas idas y venidas. Como la historia misma. Como digamos. la historia misma de la Argentina, con una década de los 90 en la cual hubo privatizaciones, una época que después vino una profundización de la parte del Estado, después vinieron algunos cambios políticos, y bueno, y en todo eso nosotros como firma nos mantuvimos sólidos, realmente con una pujanza y un espíritu emprendedor realmente destacable, de los socios fundadores hasta todos los demás socios que fueron viniendo después y que fueron pasando por la firma, y de todos los abogados que la integran, ¿no? Porque la organización, cuando uno habla del estudio, habla de toda la organización y no solamente de los socios, sino de todos aquellos quienes contribuyen a que nuestra firma hoy cumpla estos 30 años, ¿no? No solamente de los que están hoy, sino también de los que han estado y los que han pasado, porque todos ellos han contribuido en alguna manera o en alguna medida a ser lo que somos hoy. Y bueno, y un poco también tiene que ver esto del arte, de alguna manera de tener esta... Creo yo que con todo esto que está ocurriendo hoy nos vamos humanizando cada vez más, nos vamos acercando más entre todos, y que bueno, que queremos de alguna manera tener esta relación con nuestros amigos, de festejar con ustedes en estos 30 años, con esta maravilla de material que van a poder ver, que espero les guste mucho y que realmente lo disfruten. Y bueno, y a Mariano y a vos y a la asociación les quiero agradecer muchísimo, porque realmente bueno, para mí esto que van a ver es una joya y ha salido excelente. Buenísimo, bueno, por muchísimos años más entonces del estudio y del arte. Muchas gracias. Que lo disfruten, muchachos. Que lo disfruten. Gracias, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro para celebrar los 30 años del estudio Brujo, Fernández Madero y Lombardi con estos hitos del arte argentino. Mi nombre es Santiago Erauskin y es un placer estar aquí del otro lado del monitor para trabajar los años 60, ¿sí? La idea es reparar en los hitos, en los personajes y obras tal vez más relevantes de este periodo, y tengo que aclarar que es seguro que algunos van a quedar afuera, pero el objetivo es irnos con un panorama lo más completo posible acerca de lo que sucedió aquí. La idea es hacer convivir, ¿sí?, los colores del pop con las artes militantes, porque estas van a ser las dos características más importantes que van a dejar, ¿sí?, los artistas de esta década. Vamos enseguida, ¿sí?, a comenzar con los 60 en la Argentina y estudiar un poco cómo se organiza esta década. ¿Sí? Para su estudio
Esta década la hacemos comenzar en 1958 con la presidencia de Arturo Frondizi, que va a gobernar hasta ser derrocado en 1962 por las fuerzas militares, y en su lugar, ¿sí?, va a estar quien fuera su vice, José María Guido. ¿Sí? En 1963 las elecciones catapultan al éxito a Arturo Illia, quien va a gobernar, ¿sí?, hasta 1966, año en que es derrocado por la autoproclamada Revolución Argentina. Y ahí lo tenemos a Onganía, ¿no?, ocupando el cargo del Poder Ejecutivo. Los hitos del arte argentino se suceden durante los primeros años de la década del 60, pero instalan, ¿no?, trayectorias, instalan una suerte, podríamos decir, de escuela, ¿sí?, que va a estar vigente durante toda la década del 60, en los 70 tal vez un poco menos, porque el golpe del 76 realmente interrumpe todos estos procesos de una manera drástica, pero sí siguen aún vigentes hoy en día, ¿sí? En 1959 se funda el grupo Espartaco con una cantidad de artistas, ¿sí?, que defienden, ¿sí?, un arte revolucionario latinoamericano, y de ahí el artista tal vez más importante sea Ricardo Carpani, ¿sí?, este artista que tomando elementos de la estética muralista mexicana, ¿sí?, pero con una fuerte impronta heredada de la escuela de Petoruti, Carpani fue alumno de Petoruti, aparecen estos sujetos monumentales que ocupan toda la superficie, poderosos, indestructibles, pero que remiten al agro, que remiten al campo, que remiten también a las clases obreras. Algunos elementos del informalismo, como las texturas o esa corrosidad, va a empapar también algunas de sus mejores obras, ¿sí? Este es Carpani, entonces, con esta línea, ¿sí?, que tiene que ver con la defensa de lo latinoamericano. Paralela a esta línea y en el mismo año se constituye el grupo de arte generativo y va a marcar también un camino nuevo donde la vigencia de la abstracción dura va a estar vigente y va a permitir variantes del arte abstracto como el arte óptico y el arte cinético, ¿sí? Tal vez el artista más famoso, ¿sí?, de este arte generativo sea Eduardo McIntyre, que con instrumentos, fíjense, de la arquitectura, con instrumentos de la medición, genera estos juegos para la percepción, ¿sí? Yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si estos artistas hubiesen conocido la PC, ¿no?, o la computadora. Pero son realmente trabajos muy interesantes, estímulos visuales que van a derivar al arte óptico o al arte perceptual. Ari Brisi, ¿sí?, es un gran exponente también de esta tendencia abstracta, haciendo arte cinético, arte óptico, arte que vibra en nuestros ojos, ¿sí? Fíjense las fechas, ¿no? Estamos en 1969 y Ari Brisi con su superficie activada, superficie que se activa, ¿no?, es una muy clara demostración de este tipo de principios. La geometría tiene muchos matices en esta década, ¿sí? Aparece, por ejemplo, la obra de Bonevardi, alineada a esta abstracción, pero con otros materiales, ¿sí?, utilizando maderas, resabios de otros elementos, que componen ya no un collage, sino un ensamblaje. Esta década se va a caracterizar por haber generado muchísimos términos nuevos como el ensamblaje y una geometría con calidades de textura y con composiciones muy fuertes de la mano de Bonevardi va a ser también una opción. Tal vez el artista que más revolucionó esto haya sido el mendocino Julio Leparc, porque al arte óptico lo cargó de máquinas, ¿sí? Hizo un arte geométrico, un arte de la percepción, pero con máquinas que se activan, que se prenden, que se enchufan, para generar esto que estamos viendo acá, que son poleas, engranajes, ¿no?, resortes, tiras de aluminio y de metales, que al moverse, ¿no?, captan nuestra atención, ¿sí? Son obras que ya están prescindiendo del óleo, de la acuarela, del acrílico. Son obras que se instalan, ¿sí?, frente a nosotros, pero a partir de los elementos tecnológicos, la tecnología, la maquinaria, ¿no?, se inserta en el campo artístico. Otra obra muy famosa es Julio Leparc, ¿sí?, que está en el Malva, que también genera un efecto óptico muy, pero muy atractivo.
Entonces, con esto tenemos, ¿no?, esta línea geométrica. Sin embargo, también, ¿sí?, el movimiento que junto con el pop es el más importante de esta época, es el informalismo, ¿sí? Debuta el movimiento informalista en la Galería Lirolai primero y después en el Museo de Arte Moderno, con una fuerte impronta existencialista. El informalismo, que es una tendencia que viene de Europa, caracterizada, ¿no?, por ese contexto que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con las lecturas de Sartre, de Marcuse, de distintos pensadores del período, ¿no?, instalan una nueva forma de pintar. En Argentina el informalismo va a ser muy, pero muy fuerte. Y vamos a tener a un grupo de artistas entre los que se destaca Kenneth Kemple, que perteneció a este periodo, que va a hacer obras con materiales como arpillera, trapos rejillas, ¿sí?, trapos de piso, gasas, ¿no?, un poco de color con óleo, pero estos artes que son variantes de lo que llamamos art brut, action painting, ¿no?, donde la acción es más importante muchas veces que el objeto terminado, ¿no? Son obras impenetrables, son obras abstractas, obras de la cual la caligrafía oriental, la tachadura, ¿no?, la fuerza vigorosa, ¿sí?, ruda, ¿no?, esas materias trazadas y chorreadas, ¿no?, ese carácter de aquí estuve yo, es lo que caracteriza a este movimiento. Son obras muy poderosas, son obras muy radicales, son obras matéricas. Aquí tenemos a Mario Pucciarelli también vinculado a este movimiento, ¿sí? No son obras geométricas, como pueden ver, ¿no? Esto de unir el arte con la vida va a ser justamente un precepto importantísimo para este grupo. Tal vez el artista que más encarnó la vida del artista informalista, ¿no?, el artista que hizo de su vida también un acto performático, haya sido Alberto Greco, que lamentablemente va a suicidarse en Barcelona muy, pero muy joven. Toda su vida está atravesada por un acto performático dramático. Utilizando chorreaduras, utilizando distintos elementos. Las obras de Alberto de Greco incluso utilizan sus propios fluidos, ¿no?, como la orina de sus amigos, para enriquecer la superficie de estas obras. El carácter, ¿no?, existencialista, este carácter oscuro, ¿sí?, de la vida de los años 60 inunda la propuesta del informalismo. Aparecen obras donde lo rasgado, donde algunos signos de carácter gráfico y publicitario, incluso elementos urbanos como la de los grafitis, ¿no?, invaden sus obras. Pero son obras realmente crudas, obras muy fuertes, obras que nos atraviesan por esa intención que tuvo el artista de esta década, que es la de unir el arte con la vida, hacer del arte, ¿sí?, un arte de vanguardia. Recordemos que los informalistas van a criticar justamente al arte abstracto, al arte generativo y a los otros, por tratar de defender lo que nosotros entendemos como la autonomía del arte, es decir, un arte que solo se preocupa por cuestiones formales, por la composición, por el color, por la línea y por el plano. Estos artistas informalistas quieren romper esa autonomía y pretenden unir el arte con la vida. Por lo tanto, la acción, por lo tanto, el aquí estoy yo, por lo tanto, el gesto, van a ser características de estos artistas. Estos artistas, además del informalismo, como los otros, viajan mucho. Estamos en una época globalizada, podríamos decir, y son frecuentes los intercambios entre artistas locales y los europeos. Los actos performáticos, ¿no?, de Alberto Greco fueron famosos. Es más, son más importantes los actos performáticos que por ahí las obras realizadas en pintura, porque esto era lo que más le gustaba hacer a Greco, ¿no? Ahí tenemos el vivo dito, El artista no solamente tiene que hacer obra, sino con solamente señalarla, ¿no?, indicarla con una tiza en el suelo,
basta para indicar que eso es un fenómeno artístico. Como pueden ver, se están poniendo en crisis todos los valores de esta época. En 1961 se produce, ¿sí?, una exposición muy interesante que es la del arte destructivo, ¿sí? Artistas como Barilari, Kemble, López Anaya, el historiador del arte también, ¿no? Hacen un recorrido, una instalación donde vamos a encontrar espacios con obras destruidas, obras, restos de marcos, cabezas de muñecas quemadas, sillones partidos al medio, objetos de mimbre, sonidos extraños. El arte destructivo, vinculado con el informalismo, es también una suerte de propuesta innovadora, radical, que pone patas para arriba los valores burgueses de lo que entendemos como arte, ¿sí? Vinculado al arte informalista, pero no del todo informalista, estas situaciones, estos objetos, ¿sí?, dañados y atravesados por el tiempo, también marcaron esta época. En el mismo año, ¿sí?, se funda, ¿sí?, un grupo de artistas, van a fundar la otra figuración, ¿sí? Son cuatro artistas que conforman una agrupación, ¿sí?, que va a ser otra figuración, Machó, Noé, Deira y de la Vega, que van a aprovechar esos recursos del informalismo, de las abstracciones, pero para hacer un arte figurativo. Como ellos mismos dijeron en la exposición, la nueva figuración no es otra vez figuración, ¿eh? Esto va a ser otra cosa. El tema favorito, preferencial de este grupo va a ser la figura humana. Y aunque los cuatro artistas son muy distintos, tienen algo muy pero muy en común, que es la libertad del gesto. Luis Felipe Noé va a ser famoso por trabajar, por interesarse por una revisión histórica. Recordemos que en los 60 también se produce una fuerte revisión histórica. La anarquía del año 20 nos muestra justamente tematizada, ¿no?, las crisis políticas, ¿no?, del siglo XIX, pero en clave moderna. Eso que vemos ahí son estos personajes atravesados por todos estos gestos. Noten por favor el tamaño de las obras. Son tamaños realmente importantes. También aquí, con la introducción a la esperanza, apela a partir el formato del cuadro tradicional. Se escapan del formato tradicional estos carteles, estas otras obras subsidiarias. En la parte inferior, ¿sí?, en blanco y negro, en esta grisalla, tenemos ahí las multitudes. Y arriba estos carteles que apelan, ¿sí?, a elementos y a personajes populares como Perón, como Boca, ¿sí?, como también cuestiones vinculadas a la religión. Estas propuestas, insisto, van a ser muy pero muy innovadoras. Rómulo Machó, con esos grandes gestos, con estos seres, ¿no?, también antropomorfos, ¿no?, cubre la superficie con estos rostros realmente monstruosos. Colores primarios, colores fuertes, mucho negro, colores oscuros, son los que abundan en estas obras. Por último, tal vez Ernesto Deira, ¿sí?, con la serie de sus Adanes, ¿no?, también nos habla un poco de la génesis de la humanidad. Una humanidad atravesada por lo terrible, por lo dramático, en clave también con las propuestas de los informalistas. Esta agrupación va a proponer, va a abrir, ¿sí?, toda una suerte de líneas para que otros artistas también se vayan sumando a esta combinación de la abstracción con la figuración. Jorge de la Vega tal vez haya sido del grupo el más versátil, el que más haya cambiado, ¿sí? Para la época en que fue parte del informalismo, generó estos monstruos, con chapitas, con láminas, con elementos chorreantes, que son los monstruos de esta modernidad, ¿sí? Como pueden ver otra vez, ¿sí?, un clima absolutamente dramático, para lo que es la mirada de
de la década del 60. Pero luego de un viaje a los Estados Unidos, Jorge de la Vega va a renovar su iconografía y nos va a traer estos seres sonrientes, estos seres publicitarios, vuelve a la pintura, vuelve al óleo, también al acrílico, a la serigrafía, para hacer estos rostros que cuando empezamos a mirar bien aparecen mutilados, fragmentados, inconclusos, blandos, ¿no? Y con los colores también propios del pop. También aquí vamos a ver que estos artistas, cuando viajan a Francia, cuando viajan a los Estados Unidos, vuelven también con una madurez absoluta. Insisto que Jorge de la Vega tal vez sea el más versátil de todos, porque va a abandonar en sus últimos años la pintura para dedicarse a las canciones, ¿sí? Con su disco El Gusanito, ¿no? Va a hablar también de política, va a hablar de las costumbres, va a hacer una fuerte crítica social, pero desde el canto popular. El informalismo, ¿sí? Estos artistas van a recibir el premio y los reconocimientos del Instituto Di Tella, que va a ser la fundación emblemática de estos años. No perteneció al grupo de los informalistas, pero entendió esto que estaba haciendo el grupo. Estamos hablando de Antonio Seguí, con esta propuesta, ¿no? Muy interesante de sus vocaciones frustradas. Se trata de un plano partido, dinamizado, atomizado, modulado, donde la misma cara se va repitiendo distintas veces, pero también a partir de texturas, de chorreaduras, que también invocan a la violencia. Es parecido a lo que hacía Andy Warhol con su pop. Ahí están las Marilyns, siempre una llega tarde, a ver, ahí viene, ahí está, ¿sí? Con sus manos. Pero miren qué distinto es el clima. La operación es similar. Retículas, repetición, ¿no? Ritmo, pero evidentemente en Latinoamérica el pop va a estar atravesado por la idea de político, del pueblo, mientras que en el mundo anglosajón el pop está más vinculado a lo popular, ¿sí? A lo folclórico, al uso de masas. Otro artista importante en este periodo es el mendocino Carlos Alonso, ¿sí? Que también supo integrar muy bien sus virtudes dibujísticas con las manchas y con las texturas propias del informalismo. Recordemos que en los 60, ¿sí? El boom editorial, no solamente el de Eudeva de la universidad, sino otras vinculadas con la literatura latinoamericana, son importantísimas, ¿sí? Los premios de Julio Cortázar, sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa con Los perros y otros textos, van a ser realmente booms editoriales, importantísimo. Carlos Alonso también va a estar muy comprometido políticamente y utilizando la fragmentación, la yuxtaposición de distintas superficies, hace obras como esta, aludiendo, citando la historia argentina. Sin pan y sin trabajo, claro, alude a la obra y a una regeneración de lo que es la obra de Ernesto de la Cárcova. Pero estos colores, estas chorreaduras, estas grisallas aluden claramente al mundo informalista, ¿sí? La situación de la humanidad en la tierra, ¿no? Su paso por esta tierra, la decrepitud, la corrosión del cuerpo, aparece también como una idea en este retrato póstumo que Alonso hace de su maestro Lino Eneas Spellimbergo, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. La cuestión política también, ¿sí? Aparece claramente de sus obras con un colorido muy pop, pero con un tema tremendo, ¿sí? Aludiendo también a la historia del arte, citando, ¿sí? La obra de Rembrandt, la lección de anatomía del Dr. Tulp, ¿no? Nos muestra, ¿no? la disección que están haciendo al cadáver del Che. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mató? La CIA, dicen en holandés los médicos que están atrás. Los artistas se renuevan y el caso de Berni es uno de ellos, ¿sí? Casi con sus 60 años, ¿sí? Este artista que en los años 30 y 40 había sido famoso por su figuración, apela al collage, apela al ensamblado para generar a Juanito Laguna, ¿no? Los materiales se vuelven transmisores de sentido. No es casual que utilice elementos de desechos para hacer el mundo de Juanito Laguna.
estos grandes formatos donde apela a restos de matrices, chapitas, lijas, elementos de residuo, incluso como algunas telas y algunos estampados, hacen al mundo de Juanito Laguna, que vive en las villas miserias. Y esto va a ser reconocido por los institutos modernos como el Di Tella. De hecho, Antonio Berni va a representar a los argentinos en la Bienal de Venecia y se va a ganar el Gran Premio Internacional de Grabado. ¿Con qué? Con sus silo collage. Otra vez un término nuevo, donde la matriz del grabado también se hace con restos residuales, matrices, tornillos, estos elementos que Berni utiliza para colocarlos en el espacio artístico y darles un sentido expresivo. Seguimos avanzando, ¿sí? Y ahora sí entramos a esta institución famosa que se había fundado en el 58, pero el Centro de Artes Visuales, que es el que nos interesa a nosotros, va a estar dirigido por Romero Brest desde 1963 hasta 1970. Romero Brest había sido el fundador de la revista Ver y Estimar, había sido el director, ¿sí?, del Museo Nacional de Bellas Artes, y que con una fuerte impronta renovadora dirige este Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella en la calle Florida. Es un centro, va a decir él, de experimentación, ¿sí?, donde van a otorgar premios internacionales, premios nacionales, entre ellos los informalistas. Antonio Berni van a pasar por acá siendo reconocidos, ¿sí?, y van a generar también la atracción o un modo de operar a nivel también internacional. Ahí vemos de Juan Carlos Di Stefano y Fontana este afiche que hicieron para los premios del 64. El Instituto Di Tella, ¿no?, enseguida nos trae a la figura de Marta Minujín, ¿sí?, y que con Rubén Santantonín van a ser la Menezunda. ¿Qué fue la Menezunda en el Di Tella? Bueno, fue lo que ellos llamaron una serie de instalaciones performáticas, unas suertes de environments y de recorrido. El artista tiene que entrar, atravesar, subir, bajar, subir y volver a bajar, ¿no?, ensuciarse, ¿no?, encontrarse con situaciones asombrosas, casi en la mejor sintonía de las acciones surrealistas o dadaístas, pero atravesadas por la temática del momento, ¿no? La sexualidad, los medios de comunicación, ¿no?, la tecnología, el neón, ¿no?, todos estos aparatos que hacen a este mundo de los años 60. El evento fue muy exitoso y vuelve a repetirse con el batacazo, en este caso con ese gran trampolín, tobogán, donde caíamos, ¿sí?, sobre esta muñeca inflable gigante. Marta Minujín, entonces, es la gran creadora de estas instalaciones, y de estos happenings también. También en el Di Tella hizo esto que se llamó simultaneidad en simultaneidad, ¿sí?, un happening donde conectó a distintas celebridades que se sentaban delante de esos televisores y que se conectaban con Berlín, con Nueva York, con otros artistas también vinculados al arte conceptual. Un happening que duró varios días. Marta Minujín, de joven, estuvo también en Francia y fue también una gran performer, vinculada con esas ideas al principio cercanas al existencialismo. Llegó a quemar casi todas sus obras en esto que se llamó La Destrucción de 1963. Pero después se va a dedicar a los objetos y va a trabajar la escultura, pero poniéndola en crisis. Si la escultura tradicional se caracteriza por la dureza, a Marta Minujín le van a interesar las blanduras, ¿sí?, los colchones, ¿sí?, por ejemplo, para ser trabajados con colores. Y va a ser estos eróticos, ¿sí?, en Technicolor, que son estos objetos colgantes que carecen de base, que ponen en discusión la función de la escultura tradicional. Y no solamente este tema de la blandura, sino también la idea de lo penetrable, ¿sí?, con esta habitación del amor, ¿sí?, evocando también toda la cuestión genital y sexual, hace estos penetrables donde ya la escultura es un espacio a ser habitado.
¿sí? Estos son las renovaciones del vocabulario que aparecen en esta época. Rubén Santantonín fue parte, ¿no?, de la Menezunda, pero ya venía con una trayectoria importante. Ya había experimentado con sus cosas, con sus técnicas mixtas, con estos objetos, con estas cosas que colgaban del techo, que no eran, ¿no?, ni esculturas, ¿no?, ni relieves, ni nada. Eran simplemente cosas y estaban en sintonía con nuestro tránsito efímero por este tiempo, ¿sí? Santantonín, un hombre grande realmente, ¿sí?, casi como como Berni, que se supo conectar con las nuevas generaciones. Insisto, la obra de arte se pone en crisis y protuberancias, cosas orgánicas empiezan a salir de las obras, como las propuestas de Emilio Renard con sus biocosmos. No es inocente este nombre, ¿no? Este biocosmos, la obra generadora de vida y de seres extraños, ¿sí?, pero muy cercanos a los biomorfismos, ¿sí? Todos los artistas renovadores ponen en crisis el concepto de escultura. Alberto Heredia, con sus cajitas Camembert, pone residuos, huesitos de pollo, cosas que encuentra quemadas para hacer estas cajitas muy atractivas, pero realmente muy oscuras. En la década del 70, Heredia va a ser famoso por sus amordazamientos, esas bocas de prótesis, ¿no?, atadas con gasas, que son realmente una clara muestra de los tiempos que se estaban viviendo. La guerra de Vietnam va a afectar muchísimo también a los artistas y su condición, su postura frente a los hechos internacionales. León Ferrari va a querer exponer en las muestras del Ditela del 66 la civilización occidental y cristiana, que va a tener que ser retirada, ¿sí?, por los daños morales que pueda ocasionar. Pero es una obra, ¿sí?, que claramente nos habla de, por un lado, la idea del objeto yuxtapuesto a la mejor manera surrealista, ¿no?, pero por otro lado también la postura política radical que estos artistas enarbolan. No todo es político en este mundo. El mundo pop va a estar caracterizado por o representado por las obras de Dalila Puzzovio, Carlos Esquirru y Edgardo Jiménez, el correntino Edgardo Jiménez, ¿sí? Carlos Esquirru, famoso también porque va a ser el puntapié para fundar el Museo de Arte Moderno. Con este cartel que colocaron en la calle se presentaron, ¿sí? Como habíamos dicho, Dalila Puzzovio va a utilizar la moda, ¿no?, los esquemas de la moda para hacer sus propios objetos escultóricos, que no son más que objetos de uso en vitrinas, y con ello va a lograr el primer premio internacional de tela, ¿no? Va a lograr en este premio la mención especial, ¿sí? Es decir, la moda al servicio, ¿no?, del arte, o el arte al servicio de la moda. Lo mismo que el imaginario de Edgardo Jiménez, donde la gráfica, la publicidad, la ilustración, ¿sí?, van a ser características de estos artistas. Lo mismo con Nicolás García Uriburu, que tiene toda esta etapa donde, insisto, ¿no?, los colores, las formas fantasiosas, pero propias de la publicidad, aparecen sobre la tela. Este es el costado más colorido del pop. Acá tenemos, ¿sí?, otro ejemplo de la pareja Messiaen y Delia Cancela, ¿no? Estos íconos, estas alusiones a marcas de ropa, a marcas conocidas de consumo. El happening también va a ser llevado a cabo por Roberto Jacobi, Eduardo Costa y Raúl Escari, con esta primera obra de arte de los medios, en que se simuló un evento que fue publicado en los diarios. Lamentablemente lo que nos queda son estas fotos, ¿sí?, porque justamente lo que caracteriza al happening es el registro fotográfico. Oscar Mazota, también después tan vinculado con la teoría lacaniana en nuestros territorios, la teoría también de los medios de comunicación, y un gran pensador, ¿no?, de los fenómenos de los años 60, hizo este mensaje fantasma donde prometía en la calle que este afiche iba a aparecer por Canal 11, ¿sí? Es decir, armó esta serie de performance utilizando los medios masivos de comunicación.
¿sí? Para ir cerrando este recorrido, ahí tenemos el Instituto Di Tella y sus experiencias visuales del 68, que fueron realmente muy pero muy radicales. Vamos a pasar por Tucumán Arde, en la Confederación General de Trabajo, en la CGT de los argentinos, primero en Rosario y después en Buenos Aires, que marcan el fin de esta década. El Instituto Di Tella se cierra en 1970 y quienes van a continuar, ¿sí?, un poco con esta tendencia va a ser el Centro de Arte y Comunicación, el CAIC, fundado por Jorge Blusberg. Bueno, avanzamos entonces con algunos ejemplos. El año 68 fue importantísimo. García Uriburu va a teñir las aguas del Canal de Venecia de verde, otra vez estos environments, este land art. Estos artistas realmente se preocupan muchísimo por esta cuestión de la acción, ¿no? Y se preguntan, ¿vale la pena pintar? Y durante mucho tiempo la mayoría de estos artistas deja de pintar para dedicarse a las acciones. El año 68, bajo el gobierno de facto de Onganía, se producen estas obras de arte que son realmente radicales. Oscar Boni presenta una familia obrera. A ver, no son actores, presenta una familia obrera sobre el espacio exhibitorio, ¿sí? Con un cartel que decía, ahí abajo se ve el papelito, ¿no? Con un cartel que decía, este es Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, que gana tanto por estar aquí durante la muestra, ¿no? Ponía en crisis justamente lo que estaba pasando en el país, que era la gran cantidad de paros que se habían dado desde el 67, sobre todo con el Cordobazo. No es una representación, es la presentación de la idea misma. Se presenta a la familia obrera, ¿sí? El hecho más escandaloso y por la cual fue retirada y clausurada estas experiencias fue la de Roberto Plate, que había hecho estos sin títulos que eran cabinas de baño donde la gente podía escribir lo que quería. Y obviamente obscenidades y grafitis en contra del gobierno de facto se hicieron presentes. Esto terminó con la renuncia, ¿sí?, de muchísimos artistas a este evento. Y ahí estuvo muy involucrado Pablo Suárez. Tucumán Arde fue la otra gran obra performática y es muy parecida en cierto punto a la Menezunda, pero si la Menezunda proponía un recorrido por ciertos estímulos, acá lo que vamos a ver es a los artistas involucrados por lo meramente político. En la CGT, entonces, primero en Rosario y después se hizo acá en Argentina, los artistas van conformando una suerte de contracultura acerca de la información que se estaba dando por la crisis y las intervenciones en la provincia de Tucumán, ¿sí? Ya prácticamente aquí no hay límites entre lo que podemos entender como arte y política. Pablo Renzi, el santafesino Pablo Renzi, Juan Pablo Wells, me parece que son los artistas que pasaron por esta experiencia. Para cerrar, ¿sí?, me quedo con las obras de Víctor Gripo, ¿sí?, estas papas conectadas con la tecnología, esta incipiente arte conceptual que va a ser característico de los últimos años de la década del 60 y que van a dominar la década siguiente. El arte conceptual ya va a ser una posibilidad gracias al CAIC, ¿sí?, donde está Gripo, Bedel, Portillos y otros, como decía antes, dirigidos por Jorge Blusberg, hasta el año de su muerte, hasta el 2012. El arte de sistemas, el arte de comunicación va a ser la clave, ¿sí? La gran pregunta que se hace, ¿ha muerto la pintura? ¿Sí? Aquí lo vemos, ¿sí?, en esta revista de primera plana del mayo del 69. Es cierto que la pintura, sí, estuvo a punto de morir, pero sabemos que no murió, ¿no? Hay un resurgimiento, ¿no?, de la pintura de Caballete en los años 80. Entonces, con esto nosotros terminamos nuestro recorrido y podemos sacar estas conclusiones. El arte argentino en los años 60 se pone al día, y lo que más nos va a dejar es un gran abanico de posibilidades expresivas. Nuevos términos se instalan para los artistas. Pueden hacer una instalación, pueden hacer un environment, un happening, una performance. Es decir, aparecen una cantidad de posibilidades expresivas que empiezan a sistematizarse como formas de vanguardia, ¿sí? El arte conceptual, ¿sí?, también es un
un logro de los últimos años de esta década, que como decía va a ser continuado por el CAIC. Arte y política son toda una posibilidad. Y en el caso no solamente de Argentina, sino de toda la región latinoamericana, va a ser una gran constante. Aparecen nuevos agentes e instituciones. Aparece el premio BRAC, el premio Ver y Estimar, la Bienal Kaiser en Córdoba, además del Salón Nacional y del Salón Municipal. Son todos agentes e instituciones que promueven, ¿sí?, este tipo de producciones novedosas. El 1969 es el punto de inflexión, porque en el momento más álgido es donde empieza la represión. Por último, cabe decir que estos jóvenes, ¿sí?, que caracterizaron, que protagonizaron la década del 60, van a ser, después del 83, con la vuelta de la democracia, los artistas más consagrados que van a estar muy pero muy activos, incluso durante toda la década del 90. Pensemos la importancia de estos protagonistas de los 60 hoy en día, en los últimos años. Antonio Seguí realizó una retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1991. En el 2011, Roberto Jacobi, en Madrid, expuso El deseo nace del derrumbe. Marta Minujín en el 2015 repuso La Menezunda en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que fue un éxito absoluto también. En el 2017, hace muy poquito, Luis Felipe Noé expuso Luis Felipe Noé, la mirada prospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes, también siendo muy pero muy reconocido. Como ven, la vigencia de estos artistas de los 60 hoy sigue siendo indiscutible. Espero que la hayan pasado muy bien, que se haya comprendido y se haya podido visitar esta década del 60 tan pero tan atractivo. Agradezco muchísimo a la asociación y al equipo técnico que ayuda a que esto sea posible, a mi gran amigo y mentor Miguel Ángel Muñoz, y otra vez felicidades para los 30 años del estudio.